Muy bien, buenos días con las partes presentes. Se da lugar a esta sesión de audiencia. Tiene por finalidad someter a contradictorio la petición, el requerimiento, para ser más técnico, del representante del Ministerio Público de revocatoria de la detención domiciliaria en el proceso que se le sigue a Emilio Casina Rivas por el delito de cohecho pasivo específico y otros, ¿no?, en agravio del Estado. Mi nombre es Jorge Luis Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Voy a agradecer a las partes que se acrediten para que sus datos puedan ser consignados en las actas correspondientes. Iniciamos con el Ministerio Público, continuamos con el abogado y culminamos con el mismo procesado. Señor juez, muy buenos días al señor abogado y a su patrocinado y a todos los que participan en esta audiencia virtual. Mi saludo. En representación del equipo especial, Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, dedicada a la investigación de la empresa Odebrecht y Lavallato, comparece en esta audiencia Hamilton John Montoro Salazar, fiscal provincial con domicilio procesal ubicado en el Jirón Santa Rosa 260, Cercado de Lima, para los efectos pertinentes, señor juez, con casilla electrónica 4884 y correo electrónico institucional hmontoro@mpfn.gov.p. Eso es todo, señor. Muchísimas gracias. Señor juez, buenos días. Señor fiscal, buenos días con todos. José Carlos Núñez Chasquero, abogado del señor Emilio Casina Rivas, con registro del Colegio Abogado de la Libertad, 2554, domicilio procesal, Jirón Santa Rosa, 376, Cercado de Lima, oficina 200, casilla electrónico 89599, correo electrónico nz.firmalegal@gmail.com y teléfono de referencia el 961-435-027. Muchas gracias, señor juez. A ver, el procesado, ¿me llega a escuchar? Muy bien. Identifíquese, DNI y su dirección actual. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Emilio Casina Rivas, 078-10-830, domiciliado en la avenida Ricardo Palma, 834, departamento 701, Miraflores. Muy bien. Gracias por la información que va a ser consignada en las actas. A ver, señor fiscal, ¿existe alguna incidencia, algún pedido previo? ¿El especialista de audio que me acompaña? Sí, doctor. Me cuenta usted que hay un escrito pendiente presentado por la defensa técnica Casina Rivas Emilio, con fecha 17 de septiembre del 2020, donde solicita se tenga presente al momento de resolver. Asimismo, hay dos escritos pendientes, pero no guardan relación con lo que sería materia de la presente audiencia, toda vez que tiene como sumilla, reitera solicitud de copia de audio y video de la audiencia de prisión preventiva presentado por el imputado Pepe Romero Luis. Asimismo, el otro escrito presentado por Abanto Verástegui José, donde presenta informe de actividades. Es todo en cuanto tengo que informar a usted. Muy bien, letrado, con relación al escrito que presentó, o si se refiere a ese escrito, ¿es absolviendo en cuanto al requerimiento postulado por el representante del Ministerio Público? Así es, señor juez, para que lo tenga en cuenta usted en su oportunidad. Fundamentos. Como han dado cuenta, con relación a ese escrito, los argumentos van a ser escuchados conforme al principio de oralidad del artículo 1.3 del título preliminar del Código Procesal Penal y se adjunta al expediente. Y con relación a los otros escritos, letrado, ¿usted es autor de los mismos? Es diferente, sí. Soy autor de los mismos, pero es diferente a este caso. Muy bien, en todo caso, por los otros escritos, al no tener pertinencia con este caso, será evaluado en su oportunidad o en su caso trasuntado en los incidentes que correspondan. Muy bien, y se notifica a las partes. Al doctor Montoro, ¿existe alguna observación para instalar válidamente esta audiencia? Doctor, su audio. Le voy a agradecer que pueda activar su audio, no lo escuché. No lo llevo a escuchar, doctor. Active su audio, por favor, doctor Montoro. Disculpe usted. No tengo ninguna observación al desarrollo de la presente audiencia, señor juez. Letrado, ¿existe alguna observación? Ninguna, señor juez. El requerimiento fue planteado por el señor representante del Ministerio Público, tiene 15 minutos, busco escuchar los alcances con la pertinencia
y con la concisión del caso, y confío en esa medida, al señor representante del Ministerio Público y al mismo tiempo también para el abogado de la defensa. Al final de la audiencia, en el caso soliciten réplica y dúplica, también el procesado podrá ser escuchado por un tiempo de 3 minutos. A ver, señor fiscal, lo escucho. Señor juez y a todas las partes presentes, el escritor Jorge González Uré, un escritor colombiano de profusa producción literaria e intelectual, tiene una frase que es importante tenerla presente en el inicio de este requerimiento que le trae a su judicatura a este Ministerio Público. Dice: un valor esencial de una sociedad es la obediencia voluntaria de las normas. La sociedad que no reconoce está siempre al borde de la extinción. Señor juez, este Ministerio Público, con arreglo a lo que establece el artículo 158, 159 y además, conforme lo prescribe de la Constitución Política, claro está, en concordancia o como norma especial y específica establecida en el artículo 255, 268 y 290 del Código Procesal Penal, formula el requerimiento de variación o de sustitución de la medida de detención domiciliaria por la medida coercitiva de prisión preventiva por incumplimiento o infracción de reglas de conducta impuesta por el órgano jurisdiccional. Señor, en primer orden, los fundamentos que sustentan este requerimiento de manera fáctica subyace sobre la base de lo siguiente. Al señor Emilio Casina Ramón, el Ministerio Público le atribuye 3 hechos dentro de las cuales configuran los delitos de cohecho pasivo específico en su condición de árbitro y el delito de asociación ilícita vinculada a la organización corrupta Odebrecht y el delito de lavado de activos. Señor, brevemente, si me permite su judicatura, respecto al primer delito, la imputación es en la medida en que a Casina Rivas, intervino como árbitro ponente en el proceso arbitral 1991-2018, en el proceso 2074-097 y en el proceso arbitral 2077-104. Todos estos procesos arbitrales, señor juez, en diferentes fechas, pero del año 2011, en la que conformó tribunal arbitral con el nexo corrupto de Odebrecht el señor Jorge Horacio Canepa en el primero, y además en el segundo conformó tribunal arbitral con los otros árbitros que en el laudo aparecen que también se encuentran investigados por el delito de cohecho pasivo específico. La imputación concreta, señor juez, es que en este proceso arbitral o procedimiento arbitral 1991 habría recibido el soborno de la suma de $25,000 a cambio de emitir un laudo a favor y además por unanimidad favoreciendo para que Odebrecht al final gane la controversia arbitral. En el proceso arbitral 2070 recibió el soborno de $50,000 también bajo la misma modalidad para favorecer y asegurar la unanimidad del laudo a favor de la empresa Odebrecht. Y en el proceso arbitral 2077 también bajo la misma modalidad recibió un soborno de $50,000. Estos sobornos, señor juez, fueron entregados directamente por el intermediario Jorge Horacio Canepa, quien previamente era el dinero ingresaba a través de la empresa Jure de Jure y que ese dinero incluso era ruleteado
por la misma empresa Odebrecht a través de facturas y órdenes de servicios falsos o de contenido falso. Señor, respecto al delito de asociación ilícita, en la medida de que Cassina Rivas, al igual en estos 3 procesos arbitrales que sus coárbitros habrían sido los brazos arbitrales o legales de la empresa Odebrecht para justamente afianzar la idea criminal de favorecer con estos laudos arbitrales, en estas controversias arbitrales, a la empresa corrupta Odebrecht. Señor, también finalmente en la imputación se tiene el delito de lavado de activos, puesto que habría una autogeneración que ascendería a $125,000 producto del soborno o los sobornos que habría recibido en los procesos arbitrales antes indicado, y que estos habrían sido fusionados, mezclados o integrados a su patrimonio o a sus cuentas bancarias para evitar su identificación o su decomiso respectivo. En consecuencia, señor juez, esos son las 3 imputaciones que se atribuyen a Cassina Rivas. En segundo orden, señor juez, ¿qué es lo medular del pedido de este Ministerio Público? El hecho fáctico en sí, o la naturaleza principal por la que el Ministerio Público requiere a su judicatura, justamente la sustitución o la revocatoria. Puntualmente, señor juez, mediante resolución número 8, su juzgado le impuso al señor Cassina Ramón la medida de detención domiciliaria, y dentro de las reglas que impuso a condición de que cumpla un arresto domiciliario, le impuso su juzgado como primera regla la regla de prohibición de comunicarse con sus coinvestigados. Pero hizo una excepción, en este caso, salvo, o puso usted, a excepción de su coinvestigado e hijo Emilio David Cassina Ramón. ¿Qué reglas más usted en esa resolución de fecha 4 de noviembre del 2019 impuso al dictar la detención domiciliaria? Prohibición de comunicarse con los órganos de prueba personal, testigos y peritos, prohibición de realizar reuniones sociales en su inmueble, prohibición de realizar cualquier tipo de actividad social, política, económica, directa o indirectamente. Además, le impuso un apercibimiento, debiendo señalar el investigado dentro del plazo de 5 días el domicilio donde cumplirá la medida. Resolución que este Ministerio Público apeló, y como consecuencia de esa apelación en el extremo de Cassina Rivas, la Sala de Apelaciones expidió la resolución número 6 de fecha 25 de noviembre del 2019. Y aquí es importante anotar, señor juez, y le pido la atención. Señor, aquí el juzgado, en la Sala Superior, confirma la medida de detención domiciliaria, pero sí hace una precisión y reforma de alguna manera las reglas, o cambia las reglas de que su juzgado le había impuesto inicialmente a Cassina Rivas. Es así que taxativamente, señor juez, como la regla principal, le pone lo siguiente: imponer al procesado Emilio Cassina Rivas la restricción de prohibición de comunicarse por cualquier medio con los coimputados o cualquier otra persona vinculada a la presente investigación como testigo o peritos del presente proceso. Todo bajo apercibimiento de ley. Señor, en esa medida incluso el señor Cassina Rivas, a través de su abogado defensor,
presentó una declaración jurada señalando que la medida impuesta y confirmada por la sala, pero con la precisión efectuada, iba a realizarse en la avenida Ricardo Palma, 834, departamento 701, distrito de Miraflores, Lima. Siendo esto así, señor juez, este Ministerio Público encuentra el incumplimiento y la infracción a esa regla en específico por lo siguiente. Eso sería en tercer orden, señor juez. Señor, este Ministerio Público, conforme la ley obliga con mandato imperativo que el Ministerio Público tiene que realizar el control del cumplimiento de las medidas, es así que efectuó el 4 de agosto del presente año una diligencia de constatación y verificación del cumplimiento de medidas coercitivas, no solamente para Casina Rivas, sino para todos los imputados que han sido favorecidos con la medida de detención domiciliaria sobre pretexto de la pandemia del coronavirus. En esa medida, en específico para el presente requerimiento, este Ministerio Público, con todas las formalidades de ley, respetando el principio del debido proceso, señor juez, dentro de sus atribuciones, se constituyó a el inmueble que fue señalado por el imputado Casina Rivas para verificar si estaba cumpliendo o no con las reglas impuestas por el órgano jurisdiccional. En esa medida, el Ministerio Público, conforme el acta, incluso que es elemento de convicción que ha adjuntado al presente requerimiento, encontró 4 situaciones fundamentales que motivan el presente requerimiento. Primera circunstancia es que, en efecto, el inmueble ubicado es donde se encuentra viviendo el señor Casina Rivas. Punto número 2, en esta situación de la diligencia, es que en ese inmueble, al hacer la verificación, se encontró al señor Emilio David Casina Ramón. Punto 3, no se encontró en los exteriores ni en el interior del inmueble, que es una especie de conjunto habitacional o, en todo caso, condominio o un edificio con esas, en todo caso, características, no se encontró a ningún efectivo policial realizando la custodia de él. Y finalmente, señor juez, se dejó constancia por observación del mismo imputado Casina Rivas, que efectivamente viene habitando o cohabitando ese inmueble con el señor Emilio David Casina Ramón. Señor, ante esta circunstancia, en cuarto orden vienen los fundamentos que motivan en preciso o desde el punto de vista legal y constitucional el presente requerimiento. Señor, el Tribunal Constitucional ha establecido que las resoluciones tienen que ejecutarse en sus términos propios. En consecuencia, ante esta resolución confirmatoria de la medida que expidió su juzgado y con las reglas ya establecidas, constituye incluso una circunstancia de cosa juzgada a quien se le aperciba con la obligación de cumplirla. En tal medida, señor juez, este Ministerio Público encuentra que en la evaluación del artículo 290, este Ministerio Público no solo tiene legalidad y facultad para realizar el control de el cumplimiento de las reglas o de las medidas, sino que además, en la eventualidad que se presente un incumplimiento,
tiene la obligación constitucional y legal de incoar un requerimiento como el presente. Asimismo, señor juez, este Ministerio Público también tiene como fundamento principal dentro de la aplicación normativa que el artículo 255, numeral 2 del Código Procesal Penal, otorgan la interpretación de que los autos que se pronuncien sobre medidas son reformables, incluso de oficio, cuando varíen los supuestos que han motivado, en todo caso, su imposición o su rechazo. Pero en estricto, la norma que habilita para el presente requerimiento, señor juez, es lo que establece el artículo 256 del Código Procesal Penal, que señala que ante la infracción de una medida impuesta por el juez, determinará incluso de oficio o a solicitud de la parte legitimada la sustitución o la acumulación de otra medida más grave, teniendo en consideración la entidad, los motivos y las circunstancias de la transgresión, así como la entidad del delito. En esa medida, señor juez, permítanos desarrollar brevemente respecto de lo que establece el marco normativo del artículo antecitado. Aquí, señor juez, claramente existe una infracción a la medida por incumplimiento objetivo e incuestionable de una regla de conducta. ¿Por qué? Porque al señor Casina Rivas, el órgano jurisdiccional, con la resolución que ya se ha mencionado, le prohibió comunicarse o tener contacto con cualquier coinvestigado. No hizo ninguna diferencia. No confirmó la regla que usted señaló. En consecuencia, eso es materia indiscutible. Señor, también existe en este caso, de cara a la regulación normativa, una legitimidad de quién lo está solicitando. En este caso, el Ministerio Público, porque tiene una obligación de hacer cumplir las leyes. Señor, y además también existe el cumplimiento de una circunstancia que compele a que de la medida de detención domiciliaria se vaya por una medida grave porque ha habido una infracción dolosa de una regla de conducta o de cumplimiento que le impuso el Poder Judicial. Señor, y ahí mismo, ¿cuáles serían las consideraciones o los motivos o circunstancias de la transgresión? Lo fundamentamos brevemente, señor, en esta parte y permítame usted. Doctor Montoro, su tiempo excedido, 2 minutos y culmine. Le ruego, señor, porque ya estoy a punto de culminar, le ruego encarecidamente que me pueda otorgar un par de minutos para redondear justamente este fundamento que es importante. Señor, las consideraciones que debe evaluar su juzgado está en que el imputado Casina Rivas, con un escrito de fecha 8 de noviembre del 2019, le señala el domicilio, pero nunca señala en este escrito que el señor Casina Ramón Hijo también vive o le asiste. No hay ninguna circunstancia o información a ese respecto. Asimismo, señor juez, la división o DICIPEN, que se encarga justamente de la custodia o el cumplimiento de esta medida, a su juzgado le emitió un informe, el informe 033-2020. En ese informe, señor juez, nunca se dejó constancia de que en ese inmueble cohabitaba o asistía el señor Casina Ramón. Es más, este Ministerio Público, señor juez, con escrito, preocupado por esta situación, con un escrito que presentó a su judicatura el 14 de febrero del 2020, le señaló 2 circunstancias.
le señaló que el señor Casina Ramón es coinvestigado en este proceso que viene investigando la Fiscalía y además también está sujeto a reglas de conducta y que en todo caso la defensa técnica señale cuál es el domicilio porque ya teníamos una regla clara de la sala superior. Su juzgado acogió el pedido del Ministerio Público y con resolución 103 del 17 de febrero le dio un plazo de 48 horas, le corrió traslado para que absuelva. Hasta el día de hoy, señor juez, de la revisión de el SIDOE, si es que hay algún pronunciamiento respecto de esto, alguna absolución, no tenemos. Entonces, señor juez, el Ministerio Público tiene ya esa situación a considerar porque desde un inicio la defensa técnica tenía conocimiento de lo que establecía la sala, el Ministerio Público lo requirió, pero sin embargo, con esta diligencia que hemos hecho en el mes de agosto de la verificación y constatación, simplemente se ha continuado infringiendo. Voy concluyendo, señor juez. Voy concluyendo. Permítame usted 2 puntos importantes. Señor, de cara a lo que establece el artículo 256, este Ministerio Público encuentra que el requerimiento que le está presentando se encuentra dentro de los criterios de proporcionalidad entablados o determinados por el Tribunal Constitucional. Idoneidad. Esta medida es idónea, señor juez, porque veamos que aquí en este caso el peligro procesal sigue latente, el peligro procesal sigue vigente, no hay custodio policial y sin embargo incluso se infringe una regla de manera abierta. Entonces en esa medida, señor juez, no hay otra medida que pueda garantizar que el peligro procesal pueda ser controlado. Señor, hay la necesidad de que se recurra a esta medida porque veamos que la detención domiciliaria que ha otorgado el juzgado por las mismas consideraciones, vemos que no ha surtido. Entonces tendrá que recurrirse a una medida de mayor gravosidad. Proporcionalidad, señor juez. Aquí está en juego el derecho a la libertad, pero también el derecho, en este caso, a la seguridad y al cumplimiento de las normas. Vemos, señor juez, que aquí, palmariamente, hay una situación en la que tiene que primar en la ponderación, tiene que primar, señor juez, la situación de orden, en este caso, de persecución penal, para efectos de cautelar no solamente el correcto desarrollo del proceso, sino que además existe fuertemente una situación que pone en evidencia el descontrol del peligro procesal. Concluyo con esto, señor juez, y le agradezco. Señor, el plazo que estamos, el Ministerio Público que está solicitando es por 8 meses. ¿Por qué? Porque su juzgado le dio 18 meses de detención domiciliaria, pero a la fecha ya han transcurrido 10 meses, entonces proporcionalmente solamente restarían 8 meses. En esa condición y en esa situación, este Ministerio Público solicita que la sustitución de la prisión preventiva y su imposición sea por el plazo de 8 meses de acuerdo al marco que estableció el juzgado. Con esas consideraciones, señor juez, solicitamos que el requerimiento del Ministerio Público sea estimado. Eso es todo, señor, y le agradezco la deferencia y haberme otorgado un minuto más adicional. Gracias. Letrado al mismo tiempo. Gracias, señor juez. Señor juez, antes de poder hacer mi alegato, sí quisiera dejar constancia de lo que ha hecho mención el señor fiscal de esta resolución 103 del 17 de febrero del 2020, donde la defensa no ha tenido conocimiento sobre dicha resolución que habría sido emitida por su despacho. Señor juez, con el mismo tiempo que le ha concedido al señor fiscal, esta defensa técnica del ciudadano Emilio Casina Rivas solicita a su despacho se declare infundado el requerimiento de revocatoria o sustitución de detención domiciliaria por prisión preventiva por cuanto carece de sustento fáctico, legal
siendo incluso, señor juez, dicho requerimiento la materialización expresa de un uso abusivo del derecho. Porque estamos aquí al frente, quien requiere es el señor fiscal que ha tenido la investigación desde antes, que ha pedido el requerimiento de prisión preventiva y que seguimos. O sea, no estamos ante un fiscal que diferente al que pidió el requerimiento de prisión preventiva. Señor juez, quiero que me permita, por favor, compartir pantalla unos documentos, si tiene a bien. Bien, señor juez, me veo obligado a absolver lo que no debió ser materia de sustentación por el señor fiscal, porque lo que él ha hecho es un recuento como si estuviera haciendo el pedido de prisión preventiva respecto a los delitos que son materia de investigación. Debo decirle sobre ello, señor juez, que la defensa ha negado absolutamente los hechos imputados. Y ahora hay incluso una variación, porque ahora ya tenemos la certeza de que el aspirante a colaborador eficaz, por el mismo dicho del señor fiscal en otra audiencia, uno de los denunciantes o uno de los investigados. Siendo ello, señor juez, debo señalar lo siguiente. Si hay algo que uno aprende en las facultades de Derecho que nos diferencie de otras profesiones, es la de interpretar las normas. Y como muy bien dijo Friedrich Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. Pero estas interpretaciones, como el presente caso, se debe hacer conforme al orden constitucional, racionalmente. Señor juez, es cierto que el 4 de agosto del 2020 la Fiscalía cumplió con verificar el cumplimiento de la detención domiciliaria de mi patrocinado Emilio Casina Rivas, donde la Fiscalía pudo constatar, verificar in situ que se venía cumpliendo con dicha medida y que se viene cumpliendo a la fecha por mi patrocinado Emilio Casina Rivas. Lo que él le ha señalado, señor juez, son 4 puntos, situaciones que él ha señalado fundamentales. Se verificó que estuvo mi patrocinado, sí se verificó. Se verificó que estaba su hijo Emilio David Casina Ramón, se verificó. Pero, señor juez, ¿es una noticia nueva el hecho de que mi patrocinado Emilio Casina Rivas viva con su hijo? Lo vamos a desarrollar porque esto ya usted estuvo en la audiencia de prisión preventiva y tenemos los hechos, los datos que se sabían o se saben que el señor Emilio Casina Rivas vive con su hijo Emilio David Casina Ramón. La tercera situación que hace referencia al señor fiscal se dice no se encontró ni en el interior ni en el exterior efectivos policiales. Eso no es imputable a mi patrocinado. Eso es un tema del cumplimiento por la policía. Lo que sí le puedo decir es que sí se está cumpliendo porque el mismo señor fiscal ha verificado el cuaderno de control por parte de la policía hacia mi patrocinado, ¿no? Y vienen habitando los dos. Y bueno, esta resolución que, como le digo, advierto, señor juez, que no se me ha sido notificado para pedir, por lo que no tendría razón de ser, porque su decisión fue establecer la excepción de su hijo Emilio David Casina Ramón. Entonces, señor juez, es cierto que se encontró en el departamento a su hijo Emilio Casina Ramón, quien vive hace varios años con su padre Emilio Casina Rivas y su madre, la señora Lindomira Ramón Chávez de Ochete, ambos mayores de edad. Este hecho, pues, al decir del Ministerio Público que implantaría la regla impuesta por la sala, esto es la prohibición de comunicarse con los demás coimputados, que para el señor fiscal, ¿no? Dice taxativamente, pero taxativamente no establece eso la sala, incluiría a su hijo Emilio David Casina Ramón. Señor juez, el requerimiento fiscal no cumple con los presupuestos para la revocatoria y o sustitución de la detención solicitada por el representante del Ministerio Público, debido a que mi patrocinado, independientemente de sus reclamos sobre los requisitos constitutivos de la procedencia de una medida coercitiva gravosa como es la detención domiciliaria, actualmente el recurso de casación ha venido cumpliendo las reglas impuestas por su despacho, como es de verse de la propia verificación del señor fiscal. Siendo que mi patrocinado, señor juez, no ha salido de su domicilio en un solo día, con excepción de aquella fecha que debió hacerla por una emergencia que esta defensa, señor juez, cumplió con comunicarle a usted sobre dicho suceso
y que fue absuelto por su despacho. Incluso adjuntamos el comprobante de la atención médica, que acá lo muestro, es el 29 de enero del 2020. Entonces, aquí en estos documentos demuestro, ¿se verificó que estaban cumpliendo las reglas de conducta impuestas por usted, mi patrocinado? Sí. Cuando ha salido, se le ha tenido que comunicar, como es debido, a su despacho sobre dicha emergencia. Es cierto, señor juez, que su despacho le impuso a mi patrocinado, a través de la resolución número 8, de comunicarse con otros imputados. Pero también es cierto, señor juez, que en su resolución estableció como excepción a esa regla la de su hijo Emilio David Casina Ramón, como consta en la resolución que estoy mostrando, ¿no? La prohibición de comunicarse con sus coimputados en el punto 7, a excepción de su coinvestigado e hijo Emilio David Casina Ramón. Esto, señor juez, lógicamente, en cumplimiento de su despacho de lo dispuesto en el artículo 290 del Código Procesal Penal, en su inciso 5, donde señala: cuando sea necesario se impondrán límites o prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan con él o que lo asisten. Esta resolución, señor juez, fue apelada, no solamente por el señor fiscal, sino también por la defensa. Y durante la audiencia de apelación, señor juez, la audiencia de prisión preventiva, el señor fiscal adjunto superior, en presencia del señor fiscal provincial requiriente, y eso es posible verse a través del video de dicha audiencia del 19 de noviembre del 2019, el fiscal adjunto superior, en presencia del fiscal requiriente, ¿no?, se desistió de su apelación, aceptando en todos términos lo decidido sobre este particular por su juzgado. Es decir, estaba conforme con las medidas dictadas por su despacho. Por este motivo, señor juez, véase en el punto 1.5 de la resolución número 6 expedida por la sala, se señala lo siguiente, para corroborar lo dicho. Asimismo, en la sesión de audiencia de apelación en la que se debatiría el recurso del Ministerio Público, el fiscal adjunto superior se desistió de uno de los extremos de este recurso. Esto es, contra la detención domiciliaria impuesta a Casina Rivas. Por ello, señor juez, y ahí estuvo presente el fiscal provincial, por eso me sorprende, la sala emitió la resolución número 4, ¿no?, del 19 de noviembre del 2019, declarando tener por decidido en la apelación interpuesta por el público. De este modo, señor juez, la parte resolutiva de la resolución número 6, donde confirma la medida de arresto domiciliario o de detención domiciliaria contra mi patrocinado y le impone la restricción de comunicarse con otros imputados, solo puede interpretarse en sentido que se respete lo decidido por su juzgado, no pudiendo ser de otro modo, porque de otro modo, señor juez, se vulneraría el principio de la non reformatio impeius, porque al haberse desistido el fiscal superior solo estaba para resolver la apelación efectuada por la defensa, ¿no? Y hacer lo contrario se infringiría lo dispuesto en el artículo 290, inciso 5 del Código Procesal Penal. Y esto incluso lo hace mención en el fundamento 113º de la resolución número 6 de la sala. Por otra parte, señor juez, si la resolución de la sala se hubiera orientado a establecer una prohibición, como dice el señor fiscal, taxativa, porque no existe, si usted lee esa afirmación del señor fiscal, de modo claro y nítido en los fundamentos de la resolución, en ella no aparece una afirmación en ese sentido. Además es de verse que la sala, señor juez, si no lo establece taxativamente, entonces hay que ponerse a buscar los fundamentos, los argumentos. Y en ninguno de los argumentos, señor juez, hace una motivación respecto de que esa prohibición debería alcanzar también a su coinvestigado e hijo Emilio David Casina Ramón. Por lo tanto, la interpretación tendría que ser conforme a lo señalado y la aplicación tendría que ser conforme a lo señalado por su despacho, máxime cuando le señalado que se desistió el señor fiscal superior.
Es de tenerse, señor juez, que su despacho también resolvió la situación jurídica de su hijo, mi patrocinado Emilio David Casina Ramón, y a él usted le impuso comparecencia restringida y le prohibió comunicarse con los otros imputados, excepto, si usted vemos la decisión 90, ¿no? Dice, la prohibición de comunicarse con sus coinvestigados, ¿no?, a excepción de su coinvestigado y padre, Emilio Casina Rivas. Entonces, está claro que no existe esa prohibición. Y eso tiene su justificación, señor juez, porque antes del requerimiento de la prisión preventiva, ya mis dos patrocinados, Emilio Casina Rivas y Emilio David Casina Ramón, ya habían cumplido con declarar ante la Fiscalía. Y también es de recordar que la Fiscalía no señaló para nada un peligro de obstaculización. El fiscal sobre esta decisión, el señor fiscal sobre esta decisión de Emilio David Casina Ramón, no presentó recurso de apelación. Por lo tanto, se confirmó en todas sus partes, como consta fojas 240 de la resolución número 6, por lo que es completamente legal que Emilio David Casina Ramón pueda tener comunicación con su padre y viceversa. Señor juez, empecé con esta frase de la interpretación. Porque si se lee de modo sistemático las resoluciones pronunciadas por su juzgado y la Sala Superior al emitirse, prohibiendo que Emilio Casina Rivas pueda comunicarse con sus investigados, con excepción de su hijo, y permitiendo a esto que mantenga comunicación con su padre, entonces se advierte que se cumple con lo dispuesto en la ley procesal penal. La prohibición, señor juez, de la comunicación impuesta a mi patrocinado no alcanza la vinculación que tiene con su hijo. ¿Por qué? Porque no se ha mencionado expresamente esa prohibición, motivo formulado en la parte considerativa de la resolución de la sala, que puede sustentar una interpretación como la hace el señor fiscal. Mucho más grave cuando dice el señor fiscal que lo dice taxativamente. Tampoco, señor juez, porque no se ha precisado el nombre de Emilio David Casina Ramón como una persona con la cual mi patrocinado Emilio Casina Rivas está impedido de comunicarse. Y porque se confirmó la resolución de primera instancia permitiendo esta comunicación, y al no haber apelado el señor fiscal, entonces queda firme la decisión del juzgador de primera instancia. Afirmar lo contrario, señor juez, sería infringir lo dispuesto en el artículo 290 del Código Procesal Penal. Por otro lado, señor juez, Emilio David Casina Ramón, y esto por eso le hacía referencia de que el señor fiscal es el mismo que estuvo en el requerimiento de prisión preventiva, por eso mi sorpresa, vive con su padre de 88 años y su madre de 86 años desde hace varios años, cuidando de ellos, como consta, señor juez, de su documento de identidad. Fíjese, Avenida Ricardo Palma, 834, ambos. No es un DNI reciente, es un DNI que se tuvo presente en el momento de la audiencia de prisión preventiva. Pero algo más, señor juez, la declaración de Emilio David Casina Ramón ante el despacho fiscal, de fecha 12 de septiembre del 2019, que hace en relación a sus datos, señala lo siguiente: Emilio Casina Ramón, identificado con DNI 078-35591, no tengo sobrenombre, mi nacionalidad peruana, nacionalidad en Lima, de 61 años, estado civil divorciado, con una hija mayor de edad, con estudio superior, profesión abogado, domicilio real, Ricardo Palma 804, departamento 701. En dicho inmueble resido con mis padres desde hace 4 años. Mis padres Emilio Casina Rivas y Lindomira Ramón Casina. Pregunta, ¿es algo novedoso lo que encontró el señor juez, el señor fiscal, el 4 de agosto del presente año? No, señor juez, ya se tenía conocimiento. Señor juez, de las copias que estoy mostrando de la receta, de los certificados médicos, porque mi patrocinado es mayor de edad, como también del cuaderno PADOMI del Servicio de Atención Domiciliaria al Adulto Mayor que preste salud, en los que se da cuenta, señor juez, de las visitas efectuadas por los médicos que los tratan y de sus enfermedades y la provisión de medicinas constantemente. No, los certificados emitidos por el médico geriatra, doctor Carlos Sandoval Cáceres, sobre el estado delicado de salud de mi patrocinado y de su esposa. Insisto, llama muchísimo la atención el pedido del señor fiscal porque sabe plenamente desde hace más de 1 año y medio que el domicilio de Emilio Casina Rivas y Emilio Casina Ramón es el mismo y viven juntos, como así se puede ver, señor juez, de esta acta de verificación domiciliaria que obra en la carpeta fiscal y que fue también juntada en
al requerimiento de prisión preventiva. Señala que, señalando como domicilio Ricardo Palma 804, departamento 701, que los investigados Emilio Casina Rivas y Emilio Casina Ramón presentes en el inmueble. Esto es una verificación de la policía que ellos viven juntos. También, señor juez, en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, la disposición número 31 del 18 de octubre del 2019, el señor fiscal, ¿dónde señala los domicilios de las personas que se formaliza investigación preparatoria? Véase, Emilio Casina Rivas, domicilio, Ricardo Palma 834, interior 701, Miraflores. Emilio Casina Ramón, ¿dónde señala su domicilio? Avenida Ricardo Palma 834, Miraflores, el mismo domicilio de su señor padre. Además, señor juez, la resolución que usted emite, si no me equivoco, sí, es la resolución número 1, el auto que resuelve el requerimiento fiscal de allanamiento, registro y deserraje de incautación. ¿Dónde señalan los domicilios para realizar dichas diligencias a Emilio Casina Rivas? Ricardo Palma 834, 701, Miraflores. Entonces, el 29 de diciembre del 2019. Y de Emilio Casina Ramón, de igual manera, Ricardo Palma 804, departamento 701, Miraflores. ¿De qué incumplimiento está mencionando el señor fiscal? Señor juez, el representante del Ministerio Público, aparte de todo lo que no tiene sustento fáctico ni legal, inobserva los tratados y los derechos y tratados internacionales sobre materia de derechos humanos, acceso a la justicia de personas de la tercera edad. Estos son los artículos 139 de la Constitución Política del Estado, artículo 1, 5 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y sobre todo el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores a 70. Sin perjuicio, señor juez, de toda la inobservancia, de todo el incumplimiento, no tiene sustento el requerimiento del señor fiscal. Esta defensa debe dejar constancia en esta audiencia sobre las acciones y pedidos del fiscal que, aparte de no ser legales, revelan inquina y crueldad al pretender que se recluya en la prisión a una persona de 88 años que padece varias enfermedades y del que reposa el principio de presunción de inocencia. Que además, señor juez, cumple escrupulosamente con la detención domiciliaria y que de manera inevitable debe convivir con su hijo. Y esto no hubiese sido, si esto no hubiese podido ser así, señor juez, no hubiera podido sostenerse en medio de la pandemia del COVID-19 que seguimos padeciendo y a la cual pretende el señor fiscal exponer a mi patrocinado sin ninguna justificación. Por último, señor juez, la Policía Nacional, por medio de sus efectivos policiales, visita diariamente el departamento en que reside mi patrocinado Emilio Casina Rivas y sus efectivos se sitúan en los alrededores, le hacen firmar su cuaderno respectivo y esto es verificable con dichos cuadernos. Por todo ello, señor juez, en el sustento del Ministerio Público, solicitamos, señor juez, se declare infundado el requerimiento de revocatoria y sustitución de detención domiciliaria y dejar constancia de esta actuación del señor fiscal. He concluido, señor juez, muchas gracias. A las partes que van a hacer uso de la réplica y la dúplica, solo 3 minutos. Los escucho. Voy a tratar de ser breve, señor juez. Señor, refiere que este requerimiento no tiene sustento legal ni técnico y que hace el Ministerio Público un uso abusivo de su derecho y que tenemos que interpretar las reglas de acuerdo a la Constitución. Señor, centremos el debate. El Ministerio Público no tiene por qué discutir si esa regla es constitucional o no es constitucional. Eso no nos corresponde a nosotros. Esa regla la ha puesto el superior jerárquico, la sala de apelaciones. Nosotros sobre eso no vamos a discutir el día de hoy y no estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo centralmente, señor juez, es la infracción de una regla impuesta por el órgano jurisdiccional. Eso es la pretensión, señor juez. Sobre ella, señor, le ha referido a usted de que no hay ninguna circunstancia que amerite. Vamos a lo fáctico, entendiendo que, digamos, esa puede ser su pretensión con respecto a lo que nosotros estamos requiriendo. Señor,
para el Ministerio Público lo que establece el numeral 2 del artículo 290, el peligro procesal. ¿Podemos controlar el peligro procesal? No, por dos circunstancias fundamentales a todo lo que dice la defensa. Y está en el acta. Señor, mi persona incluso es el que ha hecho la verificación o constatación. Cuando se le pide información al señor Casina Ramón de si los efectivos vienen o no vienen a realizar la circunstancia de custodia, ¿sabe lo que señala y está en el acta? Él mismo refiere: no tengo el libro de registro, se refiere al libro del policía, se lo llevan los policías y puedo brindar el nombre de algunos policías. Uno, el capitán de apellido Sánchez, el suboficial de apellido Rodas, el suboficial de apellido Urbano y otros que ahora no me recuerdo. ¿Y de dónde lo hace? Y se deja constancia en el acta de su teléfono celular. Entonces la pregunta es, él que se encuentra con estas medidas de impedimento tiene comunicación con la policía, que lo custodia sería altamente grave y eso refleja un peligro procesal latente. Señor, voy a lo último, que con lo que también este Ministerio Público señala en este requerimiento que hay peligro procesal y eso es innegable. Dice la defensa, le alcanza una información o un dato que entiendo yo lo hace en interés de su defensa, pero que es inexacto o falso. Señor, me permite, por favor, no estamos diciendo una prisión preventiva para considerando de la resolución. Vamos a la audiencia, por favor. A ver, señor, yo no lo he interrumpido al señor abogado, yo estoy haciendo mi réplica a lo que ha establecido la defensa. Es más, ha llamado a mi persona que tengo inquina y crueldad, y ni siquiera me he pronunciado sobre eso. Pero a ver, un momento, a ambas partes. Señor fiscal, concluya que no le queda mucho tiempo y abogado, en su oportunidad también va a manifestar lo que crea conveniente. Solamente una cuestión de relajar el tiempo, ¿ya? A ver, continúe, señor fiscal. Sí, señor. Le agradezco, porque ha dicho que en la resolución de la sala no existe expresa o taxativamente la regla tal y que solamente está el Ministerio Público en todo caso introduciendo una información que no es correcta. Señor, le pido que usted se remita al centésimo décimo tercero considerando de la resolución que se ubica en la página 254 o el considerando 113 para ser más preciso. En la última parte, permítame, es un texto muy pequeño. Señor, en 3 líneas, dice el colegiado: dicho esto, la decisión puede ser otra que no puede ser otra que confirmar la resolución venida en grado, en este extremo, y más bien, como el Ministerio Público ha pedido por medio de su recurso una medida más grave como es la prisión preventiva. Aquí viene lo importante, el colegiado está habilitado para agregarle ciertas restricciones a la detención domiciliaria. Punto seguido. En efecto, con la finalidad de evitar la obstrucción a la justicia, se dispondrá que el imputado Casina Rivas quede prohibido de comunicarse con los demás coimputados, testigos y peritos del presente proceso. Es por eso, señor juez, que en el punto 7 de la parte dispositiva dice, y está textual, no hay una coma, no hay una adición, la prohibición de comunicarse por cualquier medio con los imputados o coimputados o cualquier otra persona vinculada a la presente investigación como testigo o peritos del presente proceso, todo bajo apercibimiento de ley. Señor, en concreto, la sala ya lo definió, dijo que puede crear una regla de restricción y la creó. Lo que usted puso ya no es materia de colación a esto y sobre esa regla es que el Ministerio Público señala eso. Voy concluyendo, señor. Le ruego que me otorgue medio minuto. Señor, le ha dicho la defensa técnica que el fiscal ha verificado que ha existido un cuaderno al momento del review. Esa información no sé dónde la ha sacado. Cuando el Ministerio Público ha ido a hacer la constatación, no ha encontrado a ningún efectivo policial, señor juez, y no ha encontrado ningún cuaderno de anotación. Pero digamos, eso sería grave para la función que cumple la Fiscalía porque hay una orden judicial que dice que la vigilancia o la custodia tiene que ser permanente, no itinerante. Y eso incluso el Ministerio Público le ha comunicado. Señor, dice que es natural que el Ministerio Público sabía que el señor Casina Ramón vivía cohabitando. Seguramente, pues por esa razón en la preocupación, señor juez, en febrero hemos solicitado a su juzgado que justamente se corra traslado a la defensa.
Y esa resolución a la que hemos hecho referencia, de su juzgado emitido, de lo que vemos, la defensa técnica nunca ha absuelto eso. Es reiterativo, todo este tiempo, señor fiscal. Concluyo con eso, señor juez, todo este tiempo se ha infringido esa norma. Concluyo, perdóneme usted, señor, no se trata acá si el representante o la fiscalía tiene crueldad o tiene inquina. No, señor juez, se trata de una cuestión objetiva de cumplimiento. El Ministerio Público tiene esa obligación constitucional y legal de hacer cumplir las normas. Y lo que tenemos que hacer, señor juez, eso es justamente un imperativo. No podemos acá traer colaciones de temas si es humanidad o no humanidad, porque no estamos discutiendo el fondo de la detención domiciliaria. Simplemente aquí la infracción de una regla impuesta por órgano jurisdiccional que no se ha cumplido. Y se persiste y se empecina diciendo que no hay una infracción. Señor, usted lo evalúa, pedimos que estime el requerimiento del Ministerio Público. He concluido. Muchas gracias, señor. Letrado. Señor juez, permítame, por favor, compartir esto y que de alguna manera no verificar el sustento que estoy haciendo. Es mucho. Señor juez, esta es parte de la audiencia. ¿Tiene audio? Sí, señor juez. ¿Lo está escuchando? Sí, ahora lo escucho. Gracias. Ya, gracias, señor juez. Letrado, no llegué a escuchar lo que menciona el presidente de la sala. Me gustaría que me resuma. ¿Qué es lo que pretende con lo expuesto? Señor juez, mire, en esta resolución de la sala, en esta audiencia de la sala, el señor fiscal adjunto superior se desiste del recurso de apelación presentado por la fiscalía. Y quiero que observe esto. El señor fiscal requiriente está acá presente en el momento que sustenta su desistimiento, el señor fiscal adjunto superior. ¿Cómo es posible que insista, no obstante ello, que hay una resolución incluso que ya está transcrita en la resolución número 6, en ese fundamento, insista que la sala modificó esa restricción ya emitida por su despacho? Señor juez, queda claro. La sala, en virtud del principio de no reinformati imperios, no podía ir más allá de lo ya decidido por su despacho. Es más, señor juez, nosotros hemos cumplido con señalar el domicilio porque así se nos exigía. No teníamos que señalar con quién va a vivir el señor Emilio Casina Rivas. Eso es algo incongruente. El señor fiscal sigue señalando peligro procesal. ¿Nosotros qué tenemos que ver con el incumplimiento o cumplimiento de la policía? Fácilmente mi patrocinado bajaba al primer piso, se presentaba y decía, estoy acá, que en medio de la pandemia, señor juez, hacerlo pasar, exponerlo. Exponer su salud, señor juez, para verificar que no está el policía. El policía tiene que estar internamente siguiendo a mi patrocinado. Los cuadernos, le hace mención que él ha firmado en los cuadernos. Eso se podría, yo no he dicho que se verificó los cuadernos, lo que yo he dicho es que podría verificar la fiscalía esos cuadernos. Ha señalado acá fundamentos de peligro procesal que no tienen nada que ver con el requerimiento. Eso es como si se estuviera pidiendo una nueva prisión preventiva o una variación. Acá no estamos en esta situación. Lo que queda claro, señor juez, es que de los argumentos, fundamentos señalados por la sala, no está ningún fundamento que señale que se debe agravar, o sea, ampliar la limitación de comunicación con sus coimputados, en este caso con su hijo Emilio David Casina Ramón. No existe ninguno de esos fundamentos, señor juez. Por lo tanto, máxime cuando le he dicho que se desistió el señor fiscal, y acá estando presente, no tenía por qué variar y quedar solamente en debate la apelación que hicimos, que al declararlo infundado, queda firme a lo que usted ha decidido, esto es el cumplimiento de detención domiciliaria, con la excepción de la comunicación con su hijo Emilio Casina Ramón, ¿no? Por lo tanto, señor juez, insistimos en que se declare infundado el requerimiento de
sustitución y o revocatoria de detención domiciliaria. Gracias, señor juez. Muy bien, al investigado Emilio Casina Rivas, si tiene algo que manifestar, considero que... Señor, ¿me puede otorgar un par de segundos? Disculpe usted. A ver, señor juez. A ver, un momento, señor. Un par de segundos, nada más, señor juez. Porque es importante la información para lo que usted pueda resolver. Si me permite, con mucho respeto. Lo que voy a poner. Ya, puntual. Señor, aquí no estamos discutiendo el incumplimiento de las reglas de conducta de Casina Ramón. No estamos acá, señor juez, simplemente el debate es el incumplimiento de las reglas de Casina Rivas. Eso solamente quería dejarlo bien resaltado, señor. A ambas partes lo tengo en claro eso, porque la convocatoria es por Casina Rivas y por lo tanto se va a evaluar en función a los argumentos que ustedes han expuesto. Solamente era eso, señor. Muchas gracias. Sí, a ver, Emilio Casina Rivas tiene usted 5 minutos y considero ese tiempo, no 3, porque el debate también se ha extendido en cuanto a los fundamentos que han sido planteados por las partes. Lo escucho. Señor juez, buenos días. Gracias por darme la palabra. Señor juez, el fiscal llegó a mi casa hace más o menos un mes. Yo mismo bajé personalmente, lo recibí, lo llevé a mi departamento donde tomó fotos junto con su auxiliar y dentro de esa intervención me hizo algunas preguntas capciosas, como por ejemplo que le enseñase el cuaderno de control de los policías, que es imposible que yo lo pueda tener porque los policías vienen, me hacen firmar el libro, pongo mi huella digital y se lo llevan. Se sorprendió el fiscal de encontrar que ahí vivía mi hijo y yo no sé por qué se sorprende cuando desde que comenzó la investigación preliminar y preparatoria, el fiscal siempre ha señalado el domicilio de mi hijo y el mío en la avenida Ricardo Palma, 834, departamento 701. Inmediatamente de eso le comuniqué que los policías venían constantemente e inclusive presencié que cuando se retiraba el fiscal se puso a discutir con el policía que estaba en la puerta de mi casa. No consta incidente, pero yo lo vi que estaban discutiendo con el policía. Señor, desde el momento en que se me ha impuesto la medida de arresto domiciliario, lo he cumplido religiosa, escrupulosamente. No he salido ninguno de los días de mi arresto desde hace 11 meses. Y la única vez que lo hice fue cuando tuve una caída, me accidenté y fui al hospital de Angamos y se lo comuniqué a su despacho, señor, y a pedido del fiscal tuve que entregar los certificados, la constancia de las intervenciones. Yo no sé por qué realmente el señor fiscal se atreve a solicitar una medida contra mí de 88 años de edad, que vivo con mi esposa de 86, que estoy en este arresto domiciliario por mandato de su despacho y lo cumplo escrupulosamente, como también lo cumple mi hijo porque también tiene el mismo mandato en cuanto se refiere que él puede comunicarse conmigo y así lo ha ratificado la Corte. Señor, estamos en una época de pandemia. Acaba de morir mi hermano hace 30 días en la ciudad de Trujillo y en este momento tengo a otro hermano que está infectado del mismo virus. Y este señor fiscal pretende, sin razón, sin que yo haya cometido ninguna infracción, estando cumpliendo la medida del juzgado a plenitud, sabiendo y habiendo tomado conocimiento de todas las enfermedades que padezco yo y mi esposa de 86 años, repito lo que dijo mi abogado, con inquina personal, me parece, y con una crueldad extrema, pretende mandarme a la muerte. Agrego esto, señor, para finalizar. Ni Dracón ha tomado pedidos de esta naturaleza, tan crueles y sin ninguna razón. Eso es todo, señor. A ver, tengo algunas preguntas. ¿Cuál es la edad que tiene actualmente usted, señor Casina Rivas? 88 años y en enero cumpliré 89. ¿Actualmente qué enfermedades sufre usted? Tengo
hipertensión, aerotomatosis, soy operado de la columna y tengo operaciones en ambos hombros por rotura de los tendones. Y tengo una depresión causada por el hecho de las medidas solicitadas por el señor fiscal. ¿Me podría indicar usted hace cuánto tiempo vive con su hijo? Yo vivo con mi hijo desde el año más o menos 2014, porque mi hijo es divorciado. Hemos vivido de esa época y cuando nos han notificado allí las diligencias del fiscal. Y cuando hemos declarado ante eso, hemos presentado la constancia de que vivimos juntos. No es algo que haya sido inventado. Vivo con él desde hace por lo menos 5 años. Mi hijo es divorciado. A la abogado de la defensa, gracias. A la abogado de la defensa, mi pregunta es puntual. ¿Hubo discusión con relación a la regla de conducta que el señor fiscal considera que se ha reformado? No, señor juez, porque tampoco fue materia de apelación sobre ello. Gracias. Al señor fiscal, ¿existe ratio decidendi o un fundamento específico por parte de la sala que establezca por qué lo impuesto por primera instancia, me refiero a la excepción de poder estar juntos, me refiero entre padre e hijo, ahora constituye un peligro por el cual no puedan residir ambos en un mismo inmueble? Señor, el fundamento de la sala y a la cual nosotros como Fiscalía no podemos controvertir en esta audiencia está desplegada en el 113º, considerando, señor juez, la razón por la que la sala incluso señala que puede agregarle ciertas restricciones a la detención domiciliaria. Por eso es que incluso el Ministerio Público entiende de que aquí no confirmó la regla que usted en primera instancia había señalado, sino que aquí la sala restringe y la hace más, de alguna manera, severa la regla. Y eso, como bien lo ha dicho la defensa técnica... Lo interrumpo porque quiero entender, señor fiscal, lo interrumpo porque quiero entender la ratio decidendi de la sala, porque para mí me resulta fundamental, ya que recuerdo que en el caso Kuczynski y Godard también no le habían dado suficiente contenido, y a eso quiero alcanzar. Pregunto, ¿la sala ha brindado una razón específica por qué rompe o varía la excepción de que no puedan permanecer hijo con el hijo y el padre? Me refiero al padre Emilio, bueno, el procesado es Emilio Casinas Rivas, con su hijo Casinas Ramón. Señor, el fundamento anterior, o en todo caso la razón para que restrinja la regla en ese sentido en el que ha dado la sala, se desprende, o en todo caso la sala lo fundamenta en el 112º o 112, considerando que está en la página 253. Allí, señor juez, porque establece 3 tipos de peligro procesal, y dentro de esa fundamentación, señor juez, primero establece como fundamento el tema de la gravedad de la pena, luego establece la comisión de delito como agravantes en estos hechos que se investigan, y luego establece la posición o la actitud del imputado del daño que se ha ocasionado. Entonces, parte de todo ese fundamento para señalar que, entiendo yo, tácitamente no comparte las reglas que ha señalado su juzgado, y por eso es que restringe y dice expresamente está habilitado para agregarle ciertas restricciones a la detención domiciliaria, porque si no, si hubiera la sala, si nos permite, digamos, entendido que el razonamiento que usted ha seguido con respecto a la aplicación y sanción de esa regla, lo único que hubiera hecho la sala es confirmar. Entonces, si hubiera confirmado, no estaríamos incluso en esta audiencia. Y permítame agregar algo más aquí, señor juez. Tanto en el informe como en el acta, A ver, señor fiscal, sí. Y yo estoy preguntando, ustedes tuvieron su tiempo ya para poder exponer. Bien. Una cuestión más. Usted ha manifestado dentro de su ponencia que no existía custodia policial cuando ha hecho la visita. Mi pregunta es, ¿debo valorar eso como una cuestión imputable a la defensa o al procesado? No, lo que quiero, o el que el ministerio quiere, señor juez, es que valore, de acuerdo a lo que está en el acta, que el imputado Casinas Rivas, por eso era la preocupación de que no hay un tema de control del
del peligro procesal, sino está latente y permanente, es que viendo su teléfono celular nos brinda los nombres con quienes se comunica para efectos, en todo caso, de realizar esta custodia. Obviamente, eso no le es atribuible a la defensa, solo tenemos claro, señor juez, que seguramente será una responsabilidad por una acción grave, porque no están cumpliendo incluso la orden judicial impartida por su juzgado. Pero lo que nos preocupa, señor juez, y en realidad el kit, y es una situación imperativa, no se trata de nada subjetivo ni personal. El Ministerio Público lo único que hace es el control del cumplimiento de las leyes, porque esa es su función, es que aquí entendemos, de cara a lo que está expresamente en la resolución de la Sala Superior, hay una regla que no se ha cumplido. ¿Y por qué lo tengo claro? Por eso es que... Sí, lo tengo claro el tema. Sí, y nosotros desde febrero le señalamos y le dijimos, señor juez, por si acaso, el señor Casina Ramón vive también en ese domicilio, o en todo caso la defensa que señale otro inmueble donde se va a realizar la medida, porque la sala ya ha determinado una regla. Esa es la razón, señor juez, por la que nosotros hemos instado este requerimiento y no hay nada de otra naturaleza, señor juez. Es puramente un trabajo profesional y funcional que realizamos instando este tipo de requerimientos, señor juez. Bueno, la especialista de algo que... Señor juez, discúlpeme, la misma respuesta a la pregunta que usted ha señalado, si me permite. No dice taxativamente, no hay ningún argumento que la sala discute el tema de la extensión de la prohibición al señor Emilio David Casina Ramón respecto a mi patrocinado Emilio Casina Rivas. Taxativamente, si usted lee el fundamento que ha señalado el señor fiscal, no señala eso. Máxime cuando el señor fiscal adjunto superior, en presencia del señor aquí presente, fiscal, se desistió. Por lo tanto, no era materia de debate sobre ello, señor juez. Entonces, es un análisis subjetivo. Voy a revisar eso. Sí, voy a revisar eso. La especialista de audio que me acompaña aún. Sí, doctor. Ya, verifícame el día miércoles, horario entre 8 o 9 de la mañana para emitir pronunciamiento. Ahora lo veo. Doctor, el día miércoles de 8 a 9 está libre para poder agendar. Muy bien, entonces a las partes se les notifica por este medio. El día sería miércoles 23 de septiembre de 2020 a las 8:15 de la mañana para emitir pronunciamiento. Las partes deben estar presentes. En el caso de concurrencia del Ministerio Público, o si no está presente, se pone en conocimiento del fiscal superior coordinador y del abogado defensor de ser excluido y continuar con una defensa pública para al menos poder exponer, ¿no?, a lo que corresponda. El procesado puede estar presente. Es una facultad. Muy bien, yo los espero el día de mención. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días con todos.